Buenos días, estimados alumnos del tercer año de secundaria. Bienvenidos a esta cuarta semana de estudio. Claro que sí, estamos en el segundo bimestre y el día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema que involucra lo que es el estudio de la ortografía o la correcta escritura. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que se denomina la ortografía puntual o el uso de los signos de puntuación, las cuales son reglas gramaticales que ayudan a interpretar y a definir las expresiones de un texto, van a facilitar la lectura y ayudarán a entender la dirección de las palabras. O en todo caso, son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito y al lector hacer las pausas necesarias, ¿ya? O inflexiones del texto, o en todo caso el modo de entonación y las pausas necesarias que faciliten su posterior comprensión. Los signos de puntuación vamos a clasificarlos en dos grandes grupos. Los signos de puntuación mayores y los signos de puntuación llamados auxiliares. Los signos de puntuación mayores son aquellos que normalmente se usan en un discurso, ¿no? O un texto específico, y estamos hablando de el punto o el uso del punto y el uso de la coma, que es o que son los dos temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, entonces nos abocamos de lleno al estudio de este tema. Algunas nociones generales con respecto a lo que comparte la Real Academia de la Lengua, claro que sí, con respecto a los signos de puntuación. La primera edición de la ortografía u ortografía, ¿sí?, aparece en el año de 1741. Desde esa fecha remota se han publicado más de 15 ediciones de la obra, además de prontuarios y compendios destinados al uso escolar. Estamos hablando de la normativa de la lengua española, ¿no? En donde podemos encontrar cada una de las reglas sobre el uso correcto de las palabras en este caso. La edición más reciente, publicada en el año 2010, es la ortografía de la lengua española, consensuada por todas las academias de la lengua y aparecida en dos versiones. Una de referencia, que recoge el texto más amplio y minucioso de la obra, y la otra, básica, una versión más didáctica, de consulta más rápida y de formato más manejable, que es lo que comúnmente manejamos en las instituciones educativas. Dicho esto, hay que tomar en consideración algunos aspectos con respecto al uso de los signos de puntuación. Los signos de puntuación, dice, orientan al lector respecto a la entonación, uno, y a las pausas del habla. ¿Ok? Son de gran importancia, dice, para resolver ambigüedades de sentido o la intencionalidad misma del lenguaje, o la intención que tiene el autor con respecto al mensaje que quiere enviar, ¿no? La puntuación sirve también para señalar la organización de ideas, esa llamada cohesión, para posteriormente encontrar coherencia en el texto. Y sobre todo la puntuación debe contribuir a que uno se pueda expresar con mucha claridad. Dicho esto, empezamos el estudio de los signos de puntuación mayores. Y para ello veremos el uso o los usos del punto y sus clasificaciones. El punto es un signo que sirve para señalar el final de un periodo sintáctico u oración gramatical. Representa una pausa fónica, ¿sí?, una pausa o término del sonido, ¿ya?, más o menos larga,
según el énfasis que le quiera dar el lector, ¿no? Dependiendo qué tipo de punto sea y dependiendo de lo que quiera el autor tratar de hacer entender con respecto al texto que ha redactado. Sabemos muy bien que después del punto se escribirá con letra mayúscula. Esa es una norma general para todos. Tipos de punto. Como lo dije hace un momento, existen tres tipos de puntos. El punto y seguido, que sirve o se emplea para poder separar oraciones que se encuentran dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte, que se emplea para dar por concluido un párrafo o separar párrafos dentro de un mismo texto. Y el punto final, el cual se emplea cuando se concluye o para dar por concluido un texto. Aplicaremos entonces las nociones de estos tipos de puntos y sobre todo le daremos la entonación adecuada a cada uno de estos textos. Esperemos que estés atento pues a lo que vaya a realizar y a las pausas de voz que vaya a hacer para que tú en la clase posterior ubiques más rápido los puntos adecuados en los textos que te voy a presentar a continuación. Ojalá no me equivoque, pues vamos a ver. He ido a darle agua a Platero. En la noche serena, toda de nubes blancas y de estrellas, se oye, allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos. Son los patos. Van tierra adentro. Espero que hayas podido ubicar los puntos y seguidos que se han utilizado en el primer texto. Vayamos con el segundo. Se funda Haití en lengua creole. Como el tambor, el creole es el idioma común que los arrancados del África hablan en varias islas antillanas. Brotó del interior de las plantaciones cuando los condenados necesitaron reconocerse y resistir. Vino de las lenguas africanas, con africana melodía, y se alimentó de los decires de normandos y bretones. Recogió palabras de los indios caribes y de los piratas ingleses y también de los colonos españoles del oriente de Haití. Gracias al creole, los haitianos sienten que se tocan al hablarse. Texto 2. Claro que sí. Ojalá que hayas estado atento para que puedas haber ubicado los puntos y seguidos. Y así podrás trabajar los diferentes textos que te planteo en esta diapositiva para que puedas tú complementar el tema, de las clases de puntos. Ahora pasaremos al estudio de la coma. A diferencia del punto, la coma tiene básicamente diferentes funciones en su uso. Y de acuerdo a las funciones que cumpla esta dentro de un enunciado o de un texto, ya estas llevarán una clasificación, dentro de la clasificación, unos nombres específicos. Vuelvo a repetir, tomando en cuenta las funciones que cumpla esta dentro de un enunciado. Ahora bien, no olvides que la coma sirve para indicar las pausas menores que deben hacerse en las lecturas. Vamos a empezar con la llamada coma enumerativa. La coma enumerativa, en términos general, va a servir para separar palabras o frases de una misma clase, las cuales van a formar una serie, a menos que queden unidas por conjunciones, sean estas copulativas o disyuntivas. No. En resumen, la coma enumerativa va a servir para separar elementos que pertenecen a una misma clase. Por ejemplo, se consumió mucho trigo, arroz, maíz y papas. En el caso del último elemento o antes del último elemento,
Se suele, claro que sí, se suele colocar un conector, sea copulativo o disyuntivo, aunque también algunos autores suelen reemplazar ese conector y colocar una coma en su reemplazo. La coma vocativa, como su mismo nombre lo dice, sirve para separar al vocativo dentro de la oración. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es la palabra o frase que va a señalar a nuestro interlocutor, a la persona con quien nosotros estamos entablando conversación. ¿Con qué fin se representa a la persona con quien hablamos mediante un vocativo? Con el fin de llamar su atención, ¿no? De que éste esté atento al mensaje que le está dando el emisor, en este caso la primera persona. Por ejemplo, dice, te aseguro, Adolfo, que no fue culpa nuestra. Aquí se sobreentiende que el vocativo es Adolfo y por lo tanto tiene que haber una coma antes y después de él. Tenemos que encerrar al vocativo. ¿Por qué razón? Porque el vocativo es la persona con quien estamos entablando conversación y por lo tanto tiene que haber una pausa antes y después de nombrarlo para llamar su atención. La coma hiperbática se utiliza cuando se invierte el orden regular de una oración, cuando se invierte el orden de las funciones de las palabras dentro de una oración, generalmente adelantando un elemento del predicado, ¿no? Generalmente un circunstancial, ¿ya? Y colocándolo al inicio de la oración. Porque de manera convencional conocemos que toda oración comienza con el sujeto y el predicado, pero al colocar este elemento que aparece normalmente dentro del predicado al inicio, tenemos que separarlo con una coma. Y esa coma se denomina hiperbática. Con gran serenidad, el jefe resolvió la situación. No, la oración en un principio debió de ser: el jefe resolvió la situación con gran serenidad. Lo que hemos hecho aquí, vuelvo a repetir, es alterar el orden lógico de la oración y para ello utilizamos la coma hiperbática. La coma adversativa. Se coloca, dice, la coma adversativa delante de las conjunciones adversativas que pueden ser más, pero, sino, aunque o sin embargo también. Por ejemplo, se lo dije, pero no hizo caso. Antes de la conjunción pero, ¿sí? Colocamos una coma llamada adversativa. ¿Por qué razón? Porque el nexo es una conjunción adversativa. Por lo tanto, antes de toda conjunción adversativa, valga la redundancia, colocaremos una coma que llevará el mismo nombre. La coma elíptica, o también llamada verbal, se usa para suplir o reemplazar a un verbo que se ha omitido dentro de la oración, o a un verbo que se sobreentiende que hay o había dentro de la oración. Por ejemplo, Juan Manuel era estudioso. Punto y coma. Fernando era ocioso. Lo que hemos hecho con la coma es reemplazar al verbo ser y su conjugación en tiempo pasado, en tercera persona, ¿sí? Para no cometer el vicio del lenguaje llamado redundancia. Y hemos reemplazado ese verbo por una coma. La coma apositiva es aquella que va a encerrar a la aposición, específicamente a la aposición explicativa, ¿no? Porque también a esta coma se le llama explicativa, ¿no? ¿Y qué cosa es una aposición? Pues vayamos al ejemplo, ¿no? La aposición es la palabra o frase o enunciado que va a repetir la idea del sujeto, como un apodo, un seudónimo, un sobrenombre, algo así. Y este va a ir encerrado con comas al inicio y al final. José, hermano de Luis, viajó. La pregunta: ¿quién es el hermano de Luis? Lógicamente José. ¿Y quién es José? El hermano de Luis. Entonces, a esta estructura que repite la idea del sujeto José, la separaremos con comas. Y esa coma se llama apositiva. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este elemento dentro del sujeto se llama aposición. Y de ahí
su nombre. Y para terminar esta parte de los signos de puntuación mayores, tenemos a la coma incidental, ¿no? La coma incidental. Es cuando en una oración se interrumpe para poder intercalar en ella una o varias palabras, en este caso un enunciado, que va a servir para aclarar o ampliar lo que se está diciendo. De allí que el nombre de incidental también se podría cambiar por coma aclarativa, ¿no? Pelé, según los entendidos, es un gran futbolista. ¿Cuál es la incidencia aquí? O la aclaración, según los entendidos. Por lo tanto, esta incidencia o aclaración se separará con comas. ¿Por qué razón? Porque la incidencia se puede obviar y yo puedo decir, Pelé es un gran futbolista, pero quiero aclarar la idea, entonces intercalo un enunciado, ¿sí?, que me sirva para poder ampliar la idea de la cual estoy yo planteando. Suelen ir precedidas y seguidas de coma las expresiones sin embargo, no obstante, por consiguiente, es decir, esto es, sin duda, por último, en cambio y en fin. No te olvides de ello. Por ejemplo, no debemos, sin embargo, olvidar el compromiso contraído, ¿no? Esto parecería que fuera una especie de incidencia, ¿no? O aclaración. Claro que sí, pero lo que se está utilizando aquí es un conector, ¿no? Un tipo de conector, ya sea adversativo o consecutivo o tal vez por ahí un aclarativo. Entonces, para poder encerrar a ese conector aclarativo, voy a usar una coma antes y después de la misma. Luego, como siempre, tenemos un grupo de ejercicios los cuales tú podrás reforzar un poco el tema de la coma, para poder así afianzar tus conocimientos con respecto a la ortografía puntual. Conmigo, chicos, sí, será hasta otra oportunidad, hasta el siguiente lunes, sí, en donde nos encontraremos para trabajar los signos de puntuación auxiliares, sí. Yo me despido, un fuerte abrazo para todos ustedes, hasta luego.